Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos, Víctor, a continuar con los comentarios, pero informarle a nuestra audiencia que vamos a conversar en breve con la Copo Lucy, quien es periodista de la cadena de noticias La Voz de América. Y vamos a hablar con él para hacernos un reporte desde la Florida, para que nos cuente sobre los embates del huracán Ian por allá y todos los daños materiales que ha provocado y cuál es la situación en el estado de la Florida en este momento. También vamos a conversar hoy con Iván Hernández, director del INESPRE, para ver las acciones en las provincias de emergencia que han estado tomando y las proyecciones para lo que resta del año del INESPRE, el señor Iván Hernández. Así que no se pierdan esas dos conversaciones interesantes que vamos a sostener en el día de hoy. Pero ahora vamos a continuar con los comentarios y es momento del comentario de Víctor Villanueva. Bien, señores, miren, hace unos días hay un debate en la República de El Salvador a razón de la repostulación presidencial del presidente Nayib Bukele. La Constitución de El Salvador, al igual que muchas constituciones en toda la región de América Latina, sustentan la no repostulación para no permitir que sean reelegidos, sobre todo cuando están en funciones, los presidentes de cada uno de nuestros países. Llama la atención a muchas personas, como muchos países, diversos países tienen la repostulación prohibida, mientras que en países desarrollados esto no es tema de noticia, salvo que las mediciones no permitan, proyecten que no tengan capacidad los presidentes de repostularse. Este es un debate que para nosotros, al estar sumido en el subdesarrollo, genera tensión permanente por distintas causales. Lo primero que hay que entender es, hay que darle respuesta al por qué nuestros países tienen la no repostulación incluida ahí. Y eso tiene mucho que ver con las influencias de la geopolítica, con el interés de los Estados Unidos sobre nuestra región, porque mediante este mecanismo se consolida la presencia comercial y de inversiones de los Estados Unidos en nuestras democracias, pero no se consolida el liderazgo y la visión política de nuestros políticos. Eso tiene mucho que ver con ese afán en la correlación de fuerzas que se establece en lo que digamos el interés interno, el interés nacional, que también lo componen razones extranjeras en nuestros países. Yo no creo que exista un país que sea devoto de la no repostulación, que haya un país que diga que esto es un principio inalienable de la nación, porque no lo es. Todo lo contrario. La figura de la no repostulación es una figura que en esencia limita, condiciona, prohíbe a quien se supone que es el soberano, que es el pueblo, de que elija o no a quien el pueblo entienda que es su mejor opción para que represente a la nación. Es decir, en el debate filosófico constitucional, mientras más prohíbe una constitución, menos libertades tiene quien se supone que es el soberano, para que éste sea el que elija en la construcción permanente de lo que es hacer patria, construir democracia. Por eso, solo el contubernio político de élites, que son las que representan un grueso muy minoritario en términos poblacionales, solo es esto lo que lleva a que en un texto constitucional se prohíba una repostulación. Entonces, en el caso de Bukele, obviamente que El Salvador no escapa a esas circunstancias por ser una de las naciones
sobre las cuales en un momento dado, en esa tercera ola de la democracia de la región de América Latina, se incidió por parte del interés geopolítico de los Estados Unidos para que en nuestros países eso no existiera. Y así inclusive, por ejemplo, en República Dominicana no escapa eso. Aquí nuestros textos constitucionales, la mayor parte de las reformas que han tenido ha sido esencialmente sobre eso, porque es una tirantez, es un punto de tensión entre el status quo predominante desde la dimensión política de una nación. Y cuando digo política no solo me refiero a las fuerzas partidarias de partidos políticos, sino de los que tienen intereses y los que conforman las fuerzas fácticas de una nación, que también influyen sobre moldear los textos constitucionales acorde a voluntades individualistas, sectoriales, muy específicas, y que entonces el colectivo tiene que asumirla porque se entiende que así se construye en equidistancia, en correlación de los intereses y la fuerza de lo que somos. Y así entonces rezan los textos constitucionales. De hecho, tenemos textos constitucionales tan burdos como el caso de Honduras, en donde ahí, por ejemplo, usted tiene que, está prohibido por la propia Constitución de Honduras, está prohibido que cualquier ente nacional, político, ciudadano, lo que sea, salga a promover que hay que reformar la Constitución. Y cuando usted ve que eso está así, es decir, no solo que esté prohibida de salir a decir que hay que reformar la Constitución, sino que la propia Constitución establece penas, se va a lo procesal. La Constitución de Honduras establece penas y tipifica como delito contra la patria aquel que pregone la reforma constitucional. Una cosa que cuando usted ve y cuando lo vamos a la práctica, Honduras es uno de los países más pobres de la región. ¿Y por qué está así? Si entonces quienes conforman la élite política partidaria de esa nación, la mayoría, casi todos, son grandes hacendados económicos. Zelaya, un potentado, no crea que Zelaya tiene los orígenes de Lula da Silva, por ejemplo. Entonces, ahí, cuando tú ves la naturaleza de que unos pocos tienen un status quo, es porque entre ellos mismos lo que buscan es promover que no se consolide un liderazgo y que los intereses de los Estados Unidos en las inversiones que tienen sobre esa nación, en el status quo militar de esa nación, se llegó a un pacto un día, décadas atrás, ese pacto se estableció, se reflejó en la Constitución y a eso nadie lo podía mover. Oigan eso, no el soberano, resultante, uno de los países más pobres de la región, más desigual, sin mayor capacidad de inclusive promover, pregonar sus mejoras como nación, como soberano. Es decir, se le prohíbe al pueblo opinar sobre su propia constitución. Una cosa aberrante. Entonces, aquí en República Dominicana no hemos escapado a eso también. Tiene Trujillo, que en un momento dado, por la imposición geopolítica, tuvo que salir en algunos momentos dentro de sus 31 años, cederle el poder a 2 o 3 para que desde ahí controlarlo y disimular en la región que él estaba repostulándose de manera eterna. Pero al final y al cabo era uno de los últimos vestigios de dictadores, de las figuras que utilizaron también los Estados Unidos para mantener doblegada una sociedad sobre la base, y ahí está Stronger, ahí está Pinochet, ahí está Trujillo. Son figuras que la consolida para evitar las tendencias ideológicas que en ese momento yo entendían contrario, como una amenaza a su seguridad, el comunismo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Es República Dominicana antirreeleccionista? No, no lo es. O probé acá, ¿dónde está la prohibición en repostulación para los regidores, para los diputados, para los senadores, para los obispos? Aquí hemos tenido obispos, señores, que le llegan a los 75 años de edad y andan buscando todo en Roma, dispensas papales para continuar con sus obispados. Nadie quiere soltar nada aquí.
Y así mutilan generaciones de gente que también tiene talento y capacidades, o que tal vez la democracia tendría peor, pero también mucho mejor suerte que con el liderazgo y la influencia de ellos. Entonces, es una quimera venir a hablar de reelección. Pero en ese debate, los propios políticos caen en el error según la condición que tengan las coyunturas específicas, porque no ven más allá de la curva, por ejemplo. El anterior presidente, Danilo Medina, antirreeleccionista a capa y espada, y que no, así. En el 2007 enarboló todos los postulados, y tiburones podridos, y un sinnúmero de cosas. Y cuando le tocó, lo primero que hizo fue igualar el PLD al PRD de Miguel Vargas, negociando y transgrediendo el orden constitucional y modificando una constitución, repostulándose sobre esa modificación, cuando en el texto constitucional que él juró le prohibía, es decir, tenía vigencia, como si fuera transicional el artículo, tenía vigencia hasta el año en el cual fue elegido, no podía repostularse. ¿Y dónde fue esa repostulación? ¿De dónde surgió? De un pacto del PRD de Miguel Vargas con Leonel Fernández, enarbolando los principios antirrelacionistas de Peña. Y fue el primero que se transó a cambio de la Cancillería Dominicana con Danilo Medina para que Danilo se repostulara. Ustedes están viendo la incoherencia de los políticos. Pero también pasa con Luis Abinader. Mientras fue aspirante en oposición, no a la repostulación, no a la reelección, que no, que el dispendio, que la corrupción, esa es la génesis de la corrupción en la política dominicana, etcétera, etcétera. No, que ahora la Constitución se lo permite, que él no tiene que modificarla. ¿En qué entonces tus principios con respecto a la repostulación es circunstancial? Primero, a que tú seas opositor o oficialista, pero también es circunstancial al hecho en sí de que la Constitución te lo viabilice o no. Tú no tienes como político una definición sobre el particular, no la tienes, sino que entonces que entra en la estratagema de el silencio, que no he decidido, que vamos a ver, que más adelante. Pero el prontuario de tus expresiones, de tus opiniones sobre ese tema hacia atrás, es totalmente contrario a lo que tú vas a hacer ahora. Entonces, es curioso, pero al final y al cabo, quien se desprende de del verdadero valor de haber fortalecido la democracia es el propio pueblo. Si me preguntan a mí, yo soy un reeleccionista a carta y espada. ¿Por qué? Yo prefiero el siguiente modelo democrático, y ahí concluyo. Yo prefiero un poder de repostulación ilimitado, porque es el pueblo que me va a entrar o me va a sacar del poder. No soy yo, no es mi voluntad. Condicionado a que cada año, ante el Congreso Nacional, como presidente de la nación, yo haga verdaderas rendiciones de cuentas como hacen los sistemas parlamentarios. No enunciado de qué hizo mi gobierno, que es lo que hacen los presidentes al día de hoy. No hay rendición de cuentas aquí. Usted deposita qué hizo y ya listo, y da un discurso magnánimo y de ahí se va. No. En los sistemas parlamentarios, se arma un debate, se proyecta un debate a la nación donde la oposición y los aliados le enrostran a usted, pero usted hizo esto y explique esto y por qué no. Y el presidente tiene que rendir cuentas. Y si hay convencimiento en el electorado, en la población, que es el soberano, continúe o sálgase de ahí. Yo creo en eso. En un sistema político que tenga verdaderas rendiciones de cuentas y que nos dejemos de esa quimera de estar reformando constitución por coyunturas, que al final lo que evidencia es una inestabilidad y unas condiciones
que solo benefician a los que tienen un predominio político en el status quo y que deja de lado la capacidad a la verdadera población. Entonces, el debate de Bukele, que está rompiendo y sustentándose en lo que tiene que ver con una decisión de un tribunal constitucional que él mismo impuso ahí, simplemente lo que estamos graficando, se está significando ahí es el mismo debate, el mismo pseudo debate que realmente beneficia al status quo, pero nunca beneficia al colectivo, al verdadero soberano.